Beleza. Bom, então desejo a todos boas-vindas nesse 49º Círculo de Reflexão. É um prazer que a gente esteja aqui se encontrando todo mundo nesse sábado de carnaval, com um clima mundial preocupante. Acho que a gente passou a semana com o coração um pouco apertado, de tantas referências da nossa ancestralidade do leste europeu e de ver situações se tornando tensas e duras em regiões e cidades que têm nomes e histórias que não são muito familiares, né? E, de qualquer maneira, acaba sendo um momento importante até para a gente poder estar junto e, como todos os meses, pensar sobre coisas que nos unem e que nos dizem respeito a essa vivência do judaísmo contemporâneo. A gente hoje recebe o Santiago Slabodsky, que já se apresenta, e de alguma forma, a gente dá continuidade à conversa que a gente começou com o Ione no Círculo de Janeiro, e que nos inquietou e nos provocou e nos trouxe esse desejo de poder ouvir mais sobre autores de referência sobre esse tema do judaísmo decolonial. E a gente foi à fonte de uma pessoa que tem pesquisado com muita seriedade e muita amplitude esse tema, portanto, a gente está aí bem ansioso de ouvir as contribuições do Santiago. Então, acho que a gente passa a palavra para o Santiago, fazer a exposição dele, e depois a gente abre para a nossa conversa em geral. ¿Puedo comenzar? En primer lugar, déjame presentar esto. Y creo que... ¿Se puede ver bien? Sí, si querés hablar de ti un momento. Ok, perfecto, sí. Bueno, en primer lugar, bueno, antes de hablar de mí, quiero agradecer mucho por la invitación a Susana Salama, Yastrovina, Daniel Dweck, Gabriel Neistein, que también tradujo mi presentación, y a Jonathan Listic por el contacto. Quiero también decirles que quiero pedir perdón por no hablar portugués hoy. Mi portugués todavía debe desarrollarse mucho más. Entonces piensen un poquito mi PowerPoint como subtítulos, ¿ok? Cuando por ahí no puedo hablar tanto en portugués. Pero realmente estoy muy entusiasmado de la posibilidad de poder conocernos, de poder hablar juntos, de poder discutir este tema y aprender unos de los otros y unas de las otras. En cualquier momento en el cual no me expreso de tal manera que se pueda entender bien, no hay ningún problema que me paren y que yo pueda decir de vuelta lo que estoy diciendo. Y también voy a pedir que cualquier persona que por ahí no entiende, otro que entiende, si quiere traducirme, no hay ningún problema, paramos un poquito, o en el chat lo hacemos para poder comunicarnos bien. Entonces, ahora comienzo un poquito a hablar de mí mismo y después el PowerPoint. Mi nombre es Santiago Slabodsky, soy de Buenos Aires, un par de kilómetros varios de donde están ustedes. Hace más de 20 años estoy trabajando con judaísmo decolonial. Estos trabajos se han hecho primero en Argentina, después en Estados Unidos, Canadá, y ahora estoy viviendo en Nueva York, donde dirijo un programa de estudios judaicos en una universidad de Nueva York. Y también soy el director académico del programa de Teologías de Liberación y Judaísmo y Pensamiento Contemporáneo de la Escuela de Diálogo Global en España, en Santiago de Compostela, en España. Entonces, hay bastante tiempo estoy trabajando en diferentes idiomas, en diferentes espacios, todo el tiempo aprendiendo un poquito de todos y todas. Y también, como Lilian decía antes, estamos pensando en el pasado para ver dónde estamos en el presente y proyectar el futuro con un ojo en lo que está pasando en Europa Oriental, que para muchos de nosotros tiene que ver con nuestros espacios centrales
pero también con espacios actuales, porque hay muchos judíos y muchas judías y otras muchas personas que no son judíos y judías y también importan como seres humanos en el conflicto entre los grandes poderes hoy en día. Y la pregunta es cómo podemos pensar este problema sin apoyar a ningún imperio. Pensando que hay un imperio que se torna universal, que es el imperio occidental, pero también del otro lado hay otro intento de imperio que también intenta empujar. Entonces, ¿de qué manera podemos pensar desde la historia judía para poder apoyar a aquellos que son damnificados, pero no para un proyecto imperial de un lado o del otro? Entonces, voy a comenzar un poquito haciendo una pregunta a todos ustedes. Quiero que me ayuden un poquito a identificar estas personas que tienen aquí enfrente de ustedes. ¿Alguien puede decirme alguna persona que pueda identificar? ¿Alguien me puede ayudar con algunos nombres? Trotsky. Trotsky, perfecto. Judío oriental, judío ruso. ¿Quién más? Spinoza. Spinoza, judío portugués, judío sefaradí portugués. ¿Quién más? Hannah Arendt. Hannah Arendt, judía alemana con raíces de Europa Oriental. ¿Quién más? Herzog, Marx, Marx. Ok. Descartes. ¿Qué tal de este lado? De los Olga Herzog. Benario. Herzog. Eso, Vladimir Herzog. perfecto. Y tienes ahí a Albert Memmi, tienes ahí a Hélène Cixous. yes, Hélène Cixous, una judía argelina. Entonces, déjenme pasar esto para dar un poquito la pregunta, es por qué traigo todas estas caras, algunas conocidas y otras no tantas. Podemos encontrar en la modernidad una línea muy extendida de judíos revolucionarios. Esta línea no se ha alojado solamente en una tradición de los judaísmos en forma plural contemporáneos, pero también tiene que ver con aquellos que se han forzados a ser convertidos, como de Spinoza hasta Marx, hasta judíos de Europa Central, judíos de Europa Oriental, judíos árabes, y también en América Latina, judíos argentinos y judíos brasileños. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué existe esta línea que de alguna manera desafía geografías, desafía tiempos y consiste en judíos que, con sus cosas buenas y también con sus limitaciones, han contribuido a los intentos revolucionarios mundiales, no solamente del judaísmo, sino enrolados en movimientos y luchas sociales también más allá del judaísmo? Lo que voy a hacer hoy en día, esta es la agenda para el día de hoy, es presentarles dos interpretaciones clásicas del porqué de los judíos revolucionarios. Les voy a presentar las posibilidades y también las limitaciones de estas interpretaciones. En segundo lugar, voy a decir por qué esas interpretaciones no terminan de explicar por qué existe esta línea judía revolucionaria que excede geografía y excede tiempos. Y voy a presentar una tercera alternativa, que es la alternativa decolonial. Voy a presentar cómo el antisemitismo moderno es producto de una colonialidad global y que une a los judíos revolucionarios con otras personas que han de diferentes pueblos racializados que han luchado contra los racismos imperiales. Voy a pensar un poquito en los cambios sistémicos de los judíos y judías normativos y normativas que han hecho que no podamos pensar muy bien un judaísmo decolonial y los problemas para pensar en judaísmo decolonial, sobre todo a partir de dos personas, Emmanuel Levinas, que es un lituano, un filósofo lituano judío, Albert Memmi, que es un judío tunecino, uno ashkenazí, otro sefaradí. Y voy a pensar un poquito qué ocurre después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, que nos hace tan difícil pensar un judaísmo decolonial. Y finalmente quiero pensar un poquito con todos ustedes y todas ustedes acerca de qué significaría un judaísmo decolonial para el siglo XXI. Les soy muy sincero, no sé la respuesta de esto, entonces quiero explorar con ustedes qué significaría la historia que tenemos, no solamente como historia, no solamente como anécdotas, sino también para pensar juntos en un posible futuro.
Entonces, déjeme comenzar con algunas preguntas. La primera pregunta es ¿por qué la existencia de una historia de judíos revolucionarios que son sobrerepresentados en términos de su cantidad de gente? ¿Cuál es la relación entre estas judíos revolucionarios y judías revolucionarias en su diversidad? Porque han habido mucha diversidad, ¿no? Con el lugar que se le asigna a lo judío, desde el antisemitismo hasta el filosemitismo en tiempos modernos. ¿Cuál es la relación de un judaísmo revolucionario con otras luchas sociales que se intersectan, que se cruzan, pero en un momento presentan ciertas tensiones con luchas de políticas de género, de clase y raciales? ¿Cuáles son los factores que algunos judíos y judías han tenido al ser europeos, al ser del Medio Oriente, al ser inmigrantes latinoamericanos, como muchos de nosotros, que para ser muchas veces son hombres, y también el tema de género es muy importante, muchas veces se presentan como heterosexuales? ¿De qué manera eso nos ha limitado muchas veces a los judíos y a las judías de poder pensar en algunas luchas contextuales y de qué manera podemos avanzar sobre las limitaciones? También quiero pensar y preguntar cuáles son los cambios sistémicos en tema de tiempo y en tema geográfico o de espacio para que esas expresiones de un judaísmo revolucionario se han tornado menos y menos, tal vez, relevantes. Y cómo podemos pensar no en el pasado de un judaísmo revolucionario, sino en el futuro de un judaísmo revolucionario a partir de esta historia. Entonces comienzo con el modelo primero para poder comenzar a explicar por qué un judaísmo revolucionario. Y voy a traer a un autor, que es un autor trotskista, Isaac Deutscher, que acuña, que comienza con un término que se llama el judío no judío. Y él comienza con un texto de los años 60, hablando de un midrash. Un midrash es esa interpretación rabínica alegórica sobre en general un texto bíblico, texto talmúdico, una historia. Y el midrash es el siguiente. En un momento es un Shabbat, donde Elisha ben Abuya, un hombre que se ha tornado como un herético para los círculos rabínicos, está sobre un burro, ¿ok? Es sobre un burro en el día de Shabbat, que no se puede andar en burro. Y junto a él está Rabbi Akiva, que significa para círculos rabínicos el rabino ortodoxo por excelencia. Están caminando juntos y llegan al límite de la ciudad, y Rabbi Elisha ben Abuya dice: yo tengo que ir afuera del círculo del pueblo judío para poder liberar el espíritu judío en los pueblos. Tú tienes que volver a la comunidad para hacer lo mismo dentro del pueblo judío. Entonces, Isaac Deutscher se pregunta a sí mismo, ¿por qué el rabino herético toma clases, reconoce como mentor, el rabino ortodoxo toma como mentor al rabino herético? ¿Por qué? ¿Por qué el rabino ortodoxo se nutre del rabino herético? Y él responde que siempre ha existido en el judaísmo una línea subversiva interna de judíos que se tornan también en seculares, llevando el espíritu revolucionario de un judaísmo liberacionista, podemos llamarlo de América Latina, más allá de las fronteras del judaísmo. Y él dice, esta frase que tienen ustedes aquí en portugués, si ustedes quieren pueden ver este judaísmo que pertenece a una visión subterránea judía, y este aher, que significa el otro, para las comunidades rabínicas, es el prototipo de los grandes revolucionarios occidentales, desde Spinoza hasta Heine, Marx, Luxemburg, Trotsky y Freud. Él dice que hay una existencia, hoy en día mucha gente dice, a partir de Deutscher, un judaísmo profético, una línea profética del judaísmo que emerge dentro del judaísmo, pero va mucho más allá de él. Hay una segunda interpretación, esa interpretación del sociólogo americano John Cusick, en su Calvario de la Civilización,
donde él dice que en realidad el judaísmo revolucionario no está en el primer siglo de la era común, como dice Exaf Deutscher, pero emerge en el siglo XIX, cuando los judíos de Europa occidental y Europa central son prometidos la asimilación en Europa, pero esa asimilación nunca llega. Entonces se les ofrece algo y se los interrumpe. De tal manera que se rebelan contra un sistema de que nunca los va a aceptar. Él dice, esta historia de los judíos europeos en la sociedad del siglo XIX es un caso de choque cultural entre lo que judíos y judías esperaban de que Europa otorgue a ellos y lo que realmente se da. Entonces, toda esta generación de pensamiento alternativo, desde el marxismo hasta el freudismo, pertenece a esta línea donde los judíos dicen, nos han prometido algo, pero no nos han entregado la posibilidad. Entonces vamos a revelar. Él dice entonces que el problema es un problema de que el judío que se revela contra la idea de Estado-nación e intenta pensar una comunidad alternativa. Por ejemplo, en el caso del marxismo, sobre todo el marxismo trotskista, es una visión universalista más allá del Estado-nación. Ahora le puedo decir que estas dos interpretaciones tienen problemas. El primero es el primer problema de la primera interpretación. Quiero primero decir que es una interpretación que a mí me encanta, ¿okay? Que me fascina, que me encanta mucho. Yo vengo de esta tradición. Pero en el momento, entonces de alguna manera sí habla de me gusta la idea de que hay un pensamiento judío subversivo que viene desde hace 20 siglos. Sin embargo, yo me podría preguntar si los judíos antiguos, los judíos medievales y los judíos modernos estaban realmente luchando contra lo mismo. Y cuando comenzamos a pensar un poquito en el judío moderno, lo que voy a interpretar es que hay ciertas especificidades del judío moderno que los hace poner en relación con otros que también han sido racializados. Desde las comunidades afros a las comunidades nativas, desde las persecuciones a las mujeres, hasta otras comunidades también. Entonces, pensar que el judío siempre ha sido subversivo, no hace pensar que el judío subversivo moderno emerge al mismo momento que otras resistencias. Y de tal manera no nos permite pensar en estas relaciones. Entonces yo lo que diría, la propuesta de Deutscher es una propuesta transhistórica, muy general, que no nos dice nada de la especificidad de por qué el judío y la judía moderna se revela. La segunda posibilidad de Guidi es una posibilidad donde también me gusta mucho porque aún habla de que esta lucha contra el Estado-Nación. Para muchos de nosotros que tenemos grandes problemas con la idea de Estado-Nación, ¿por qué? Porque pensamos una visión occidental que se sobrepone el Estado-Nación, hay un Estado, una nación, que es un problema. A mi parecer es un problema porque eso hizo a que mis ancestros han sido perseguidos en Europa Oriental, con el nacionalismo de Europa Oriental, en Marruecos con el nacionalismo árabe, y también en Argentina con el nacionalismo católico integral y la desaparición de personas en la década del 70, y hoy en día también con la idea de que Israel es un Estado-nación, que hay un Estado, una nación, entonces es un Estado solamente para judíos. Entonces esa idea de que los judíos están luchando contra el Estado-nación me gusta. Sin embargo, pensar que el judaísmo, Guidi dice que los judíos se rebelaron en el siglo XIX y eso los transformó en una vanguardia para la revolución global. Mi problema con esto es que eso desmerece muchos colectivos en América Latina, en África y en Asia que están rebelando contra los imperios desde el siglo XVI. Entonces la idea de que los judíos vienen primero, de alguna manera enfatiza una visión eurocéntrica que no permite pensar que los judíos y las judías también podemos pensar y también nos pudimos nutrir de los movimientos revolucionarios de los asiáticos, africanos y también latinoamericanos. Entonces el problema es que Guidi llega demasiado tarde y tiene una visión muy eurocéntrica que privilegia a los judíos europeos.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Ok? Y debo decir, a mí me gusta Deutscher, pero no es suficiente. La propuesta que tengo hoy es decirles que quiero ofrecer un marco decolonial para entender al judaísmo revolucionario. ¿Qué significa un marco decolonial? Lo que voy a decir es que el mundo moderno comienza en el año 1492, donde se comienza un desarrollo de un nuevo orden geopolítico mundial con una dominación colonial europea. Entre el 7 y el 11% de las personas conquistan el 85% del mundo e influencian el 100%. Esto comienza un proceso de genocidios epistemológicos y genocidios físicos de muchas personas. En primer lugar, judíos y musulmanes y musulmanas que son obligados a convertirse, aún así no son aceptados y muchas veces expulsados del primer imperio mundial, que es España. Y por supuesto, los africanos y los nativos de América Latina, que son despojados de sus tierras y o capturados y esclavizados. Lo que voy a decir es que durante la modernidad, estos pueblos se van a entrelazar, porque los europeos van a llamarlos bárbaros. Esta barbarización de judíos, musulmanes, africanos, nativos y también mujeres que son acusadas de ser brujas, van a entrelazar como los enemigos y enemigas del pensamiento occidental europeo. Y voy a decir que la base del pensamiento occidental europeo es basado en estas racializaciones entrelazadas. ¿Qué significa este entrelazamiento? No se puede pensar la conquista de las Américas sin pensar los recursos extraídos en lo que se llama la reconquista desde el siglo XIII, no desde el siglo XIII, y la confiscación de recursos de judíos y musulmanes en España. No se puede pensar en Europa Oriental sin la acumulación de capital, que Marx la llama acumulación primitiva. Es más que acumulación primitiva, es acumulación ya capitalista, que son extraídos de la extirpación de recursos de los indígenas en América Latina. No se puede pensar la acumulación de capital sin la captura de personas en África Occidental que han sido esclavizados. Y quiero resaltar, no fueron esclavos que han sido capturados, fueron personas, seres humanos que fueron capturados y esclavizados. No se puede pensar el porqué de la justificación de la esclavitud de lo africano y africana sin pensar en la idea de la falta de civilización, que voy a explicar en los próximos momentos, que se une con la idea de los pactos del diablo con los judíos, nativos y musulmanes a partir del siglo XII en Europa. No se puede pensar en la conquista de la segunda modernidad africana del Oriente Medio, si esta falta de civilización y los recursos extraídos a partir de la esclavitud de las Américas. No se puede comprender los campos de concentración del Holocausto sin pensar que las primeras veces que se intenta este control de la población que no se desea, estos primeros tipos de controles se organizan en el Caribe para armar las plantaciones contra gente capturada y transformada en esclavos africanos. Y no se puede pensar en las desapariciones de personas latinoamericanas sin pensar en los campos de concentración Holocausto y la tortura colonial en África del Norte, por ejemplo Argelia, o el sudeste asiático como Vietnam, que fueron aprendidos por los militares latinoamericanos. Con esto quiero decir que la historia no se puede pensar como la Guerra Fría nos ha dicho en espacios geográficos que son silos, separados, sino que la historia mundial ha sido de entrelazamiento de racismos. Y tenemos que pensar más allá de las geografías para poder pensar por qué han pasado las cosas. Entonces, de tal manera, la pregunta es ¿por qué yo hablo de un judaísmo que ataca la colonialidad y no el colonialismo y el neocolonialismo?
Esto es algo que, perdón por las definiciones, seguramente muchos de ustedes ya saben esto, ¿ok? Pero quiero ir por un poco de definiciones para decir qué estoy diciendo. Y que es diferente a cómo se entiende por ahí en algunos espacios la colonialidad. El colonialismo es la imposición de un determinado poder sobre otro para extraer riquezas, para poblar, y es un momento histórico, político, que los europeos han hecho. El neocolonialismo es cuando estos pueblos se independizan políticamente, pero siempre hay lazos que todavía unen a las metrópolis y a los pueblos colonizados. La colonialidad es algo que se relaciona, pero es otra cosa. Son los patrones de dominación raciales, políticos, económicos, sexuales, religiosos, que se desarrollan durante el colonialismo en espacios coloniales, pero trascienden estos espacios para construir jerarquías globales de seres humanos a partir del mundo. Lo que yo estoy atacando es la colonialidad. Lo que quiero atacar son estos patrones de dominación que han puesto a los judíos y a las judías en ciertos espacios jerárquicos del mundo y han sido racializados. A veces a los judíos y a las judías fueron víctimas y a veces fueron perpetradores. Y hay que decirlo, no somos, nadie es totalmente libre, nadie es totalmente libre de culpa. Pero en el mismo momento, un judaísmo decolonial va a entender estos patrones de conocimiento que se iniciaron en el siglo XVI, pero continúa hasta el día de hoy para poder interrumpirlos y pensar el mundo desde otro lado. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado estas jerarquías globales? Tiene que ver con la religión. Porque a partir del siglo XVI, el mundo se ha desarrollado a partir de una visión tripartita, de tres partes. En primer lugar, los europeos definen que hay un colectivo con una religión verdadera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Ellos dicen que se asume la responsabilidad de redimir el mundo. Primero de cristianizar el mundo, después de civilizar el mundo, después de desarrollar el mundo, hoy en Medio Oriente o en Ucrania, democratizar el mundo. Y de tal manera que lo que están haciendo es secularizar la cristiandad, diciendo que ellos tienen la única forma de desarrollarse. Otros colectivos fueron definidos como teniendo religiones falsas, que quieren dominar el mundo a partir de conspiraciones y intentar parar el desarrollo de la verdad cristiana. Entonces, la responsabilidad de los cristianos es desenmascararlo. Muchas veces esta gente son definidas como orientales y en la historia los judíos y musulmanes han sido vistos como estas religiones falsas. Es por eso por qué la colonialidad nos puede decir por qué los judíos siempre está visto como una teoría conspirativa. Y hay un tercer grupo de personas que se han definido como personas sin religión. Y la idea de sin algo, que es la falta de civilización, falta de economía, falta de racionalidad, falta de democracia, ha sido una excusa para el imperio de avanzar y decir, nosotros tenemos que ir y ayudarlos para que ustedes se desarrollen, para que ustedes se salven, para que ustedes se desarrollen. Y esa es la forma de que se ha justificado la invasión y colonialismo, no colonialismo de América Latina, de África y de Asia. Y sobre todo las comunidades indígenas y africanas han sufrido esto. Aquí pueden ver una estructura de qué ha pasado en los últimos 4 siglos con esto. En primer lugar, las poblaciones sin religión, que se han visto como falta de religión, falta de historia, falta de civilización, desarrollo de democracia. Por otro lado, los judíos, los orientales, judíos y musulmanes, han sido como falsos o estancados en su religión, falsos o estancados en su historia, en civilización, pero a partir del siglo XIX han sido sobre-racializados y también se habla de la falta de la civilización, de desarrollo, por ejemplo, en términos de judíos en Europa, y de democracia de musulmanes. Y hoy los ataques contra el Medio Oriente tienen que ver con esta lógica colonial de que
Estados Unidos va para ofrecer la democracia al Medio Oriente, cuando sabemos que otras cosas están pasando? Piensen en Afganistán, piensen en Irak, o piensen en el desarrollo de los judíos europeos, al cual voy a hablar en pronto. Entonces, la colonialidad no se basa en los europeos decir, quiero ir y destruir a los otros, sino se basa en un altruismo. Altruismo de decir, estoy allí para tu propio bien. En el siglo XVII-XVIII se dice, tú te debes convertir al cristianismo para tu propio bien o te mato. En el siglo XVIII-XIX es, tú debes civilizarte para tu propio bien o te mato. 19 y 20 es, tú debes desarrollarte económicamente para tu propio bien o te mato. En el siglo XX tú debes liberarte para tu propio bien o te mato. En el siglo XXI tú tienes que democratizarse para tu propio bien y te mato. Entonces lo que está pasando en este momento es que estos dictados coloniales hacen al occidente decir, tenemos el único camino de desarrollo, el único camino de salvación, el único camino para que la gente continúe. No hay otro camino sino el europeo americano, no hay otro camino sino el occidental. Muchas veces cuando pensamos en el racismo, pensamos en la exclusión forzada. Pensamos en gente que ha sido excluida y de tal manera son racializados. La colonialidad piensa el racismo de otra manera, sobre todo en América Latina, que tiene que ver con esta interacción entre la inclusión forzada y la exclusión forzada. ¿Qué significa la inclusión forzada? Significa que los europeos y los americanos asumen el derecho de redimir, de civilizar, desarrollar, democratizar el mundo, y dicen que todo el mundo debe dejar de lado sus comunidades para poder llegar a el pináculo de la civilización, que es Europa. De tal manera que el desarrollo de la plena humanidad de uno o de una depende de ser redimido, civilizado, desarrollado o democratizado a partir de la visión europea. Entonces, esto significa el único camino. ¿Y qué pasa cuando alguien dice no? Cuando alguien dice, quiero hacer otra cosa, quiero desarrollar otro tipo de solidaridades, represión. Desde los nativos hasta los americanos, hasta los judíos, hasta los musulmanes. Pero esta idea de que hay una sola forma de desarrollarse, una sola forma de salvación, una sola forma de democratización, está interrumpida por la idea de que hay algo dentro de algunas poblaciones que los van a hacer imposible llegar a la meta. Entonces, hay un empuje para que uno deje sus comunidades, pero esa promesa nunca va a ser desarrollada, porque siempre se va a ver y se va a dejar pasar a aquellos que se deben dejar pasar por una postura política, pero muchas veces se los va a abandonar y su humanidad total va a ser negada. De tal manera que muchas personas van a ser atrapadas en esta relación entre hay una sola forma de hacer las cosas, una sola forma de desarrollarse, una sola forma de democratizarse, una sola forma de hacer las cosas que es la occidental, europea, americana, pero tú tienes algo adentro que te limita y no te va a desarrollar, no te va a permitir llegar a la humanidad plena. Entonces, el racismo para la colonialidad no es solamente la exclusión forzada, sino es la imposición de una sola forma de hacer las cosas, un ideal, una normatividad, una hegemonía, pero algunas personas tienen algo adentro, que es el racismo, ¿no? Algo adentro que no las dejan reproducirle. Y esta es la forma que el racismo se produce, a partir de empezar la colonialidad. Algunas personas, todos y todas deben seguir el mismo camino, pero algunos nunca van a llegar. De tal manera que algunas personas, o su humanidad siempre es negada, o su humanidad siempre está interrogada y siempre puede ser negada a partir de la civilización.
Entonces quiero pensar en un momento, algunos momentos de la historia judía donde esto se ha sido desarrollado. Inclusión forzada, exclusión forzada. También muy claves en América Latina. Estos momentos son muy reconocidos en la historia judía. No me voy a ir a ningún lugar pequeño donde dice historia judía chiquita, sino son momentos reconocidos, donde esta interacción entre inclusión forzada y exclusión forzada se produce. El primero es la Inquisición española en Europa y América Latina, con una gran fuerza en Brasil y en Perú, siglo XVI y siglo XIX, donde a los judíos se los fuerza a convertirse, pero siempre se les sospecha que no están realmente convertidos. Entonces la Inquisición persigue a aquellos que supuestamente son judaizantes, de tal manera que los judíos y judías, como también musulmanes, pero los musulmanes terminan siendo expulsados en 1506, entonces otra visión, pero los judíos se tornan esta conspiración donde, ok, estás convertido, pero tú eres cristiano nuevo, no cristiano viejo. Entonces siempre está la sospecha de que no sos realmente cristiano. Siempre está la sospecha de que tienes algo adentro contaminante que no te deja ser cristiano. La Inquisición fue uno de los primeros momentos de la colonialidad del poder, donde los cristianos europeos en Europa y lo que en Abayala, hoy América Latina, dicen que los judíos deben seguir el camino de la cristiandad, pero hay algo dentro de ellos que no los va a dejar llegar a ser cristianos puros, humanos puros. El segundo, el caso Dreyfus, que seguramente todos ustedes conocen. Un hombre que se ha asimilado lo más posible, ha llegado a ser uno de los rancos más grandes del imperio francés, el ejército y el imperio francés, y es acusado de conspiración y de vender secretos a los alemanes. De tal manera que el judío ha sido forzado a ser asimilado a la sociedad francesa, pero aún así hay algo dentro del judío, de acuerdo con esta narrativa, que no lo deja, hay algo corrupto, hay algo impuro dentro del judío que no lo deja asimilarse. En el siglo XIX y XX también, con el objetivo de dividir y conquistar, los franceses elevan a la población judío-árabe con el objetivo de que los judíos árabes ayuden a colonizar el Medio Oriente, en Noráfrica y después el Medio Oriente. Muchos judíos aceptaron esta posibilidad. Y los judíos franceses crean estructuras para que los judíos se desarrollen, los judíos árabes se desarrollen. Muchos judíos árabes lo rechazaron, pero aún cuando los judíos argelinos, marroquíes, tunecinos y después iraquíes y del Levante también, muchos de ellos quieren enrolarse al pensamiento occidental. Hay movimientos fascistas que no los van a dejar, no se van a dejar ser parte del movimiento colonizador. De tal manera que aún en esos momentos se le va a decir al judío, te vamos a usar, pero no te vamos a permitir ser plenamente europeo, ser plenamente occidental, ser plenamente humano. El Holocausto, no tengo que comentarles por qué, donde en los espacios donde los judíos se han asimilado de manera más alta, más desarrollada, aún fundando una democracia social como la República de Weimar, termina con el desarrollo del Holocausto. Inclusión forzada dentro del movimiento occidental, exclusión forzada porque había algo dentro del judío impuro que no nos va a dejar. Finalmente, mi propia patria Argentina, donde entre 1976 y 1983 el 12 o 13% de todos los desaparecidos han sido judíos y judías, cuando los judíos y judías representan solamente 1%, 0.8% de la población, y que también
Los judíos han sido forzados a ser integrados y aún así se los distingue como algo más, como la imposibilidad de llegar a ser plenamente humanos y que la sospecha permanente de ser agentes de una conspiración mundial. Y ustedes me pueden decir momentos en Brasil en el cual ha pasado lo mismo. Entonces, ¿por qué digo que el judaísmo revolucionario, el judaísmo revolucionario se puede entender desde un marco decolonial? Lo que digo es que desde 1492 los judíos han sido entrelazados como unos bárbaros entre otros bárbaros. El primer modelo nos sirve para pensar lo profético y que existe en el judaísmo. El segundo modelo, ¿se acuerdan?, nos permite pensar en la lucha de los judíos y judías contra la idea de Estado-nación que los excluye. Al mismo momento, lo que quiero decir es que el judaísmo decolonial nos permite ver un poquito más. Nos permite ver como una especificidad de los judíos luchando contra esta idea de racismo, que significa inclusión forzada. Y también nos permite decir que los judíos han sido entrelazados con las luchas de muchos otros y otras, donde también están confrontando esta interacción entre la inclusión forzada y exclusión forzada. Lo que puedo decir es que los judíos muchas veces tuvieron limitaciones. ¿Okay? Muchos judíos europeos no pudieron ver que lo que está pasando fuera de Europa iba a ser por ahí más hondo que otras cosas. Muchas veces nosotros en América Latina confiamos demasiado en algunos movimientos sociales marxistas sin pensar en el criterio de raza y de género, que en América Latina es tan importante. No quiero decir que los judíos y judías que son luchadores entendieron todo, pero lo que quiero decir es que sabiendo o no sabiendo, desde 1492 muchos judíos estuvieron luchando contra esto. Y los judíos revolucionarios se pueden pensar a partir de eso. Sin embargo, las cosas han cambiado. Después del Holocausto, otro judaísmo normativo emerge. Y quiero pensar un poquito con ustedes cuál es este judaísmo normativo que emerge. La idea del judío como perpetrador y no solamente como víctima tiene larga data. ¿Okay? Ya en el siglo XVIII, en las colonias holandesas y británicas, a los judíos se lo considera blanco y en África del Norte se lo considera como ayuda para colonizar a minorías musulmanes y también berberes. Esta es la emergencia de un judío normativo que va a apoyar a los movimientos occidentales a partir de todo el mundo. Pero solamente es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el poder de definición de lo que es lo judío pasa de Europa a Estados Unidos, donde esta historia se transforma en normativa. Entonces es el momento en el cual esta larga historia de judíos normativos, judíos con poder, que viene de larga data, se transforma en la forma que la gente va a entender a los judíos en el mundo. Y en Estados Unidos, los judíos revolucionarios han sido purgados, han sido atacados por el macartismo en el contexto de la Guerra Fría, y se desarrolla una nueva alianza llamada judeo-cristiana, donde se incluye al judío dentro del occidente, a pesar del Holocausto. Entonces se intenta solucionar el problema judío occidental creando otro problema, porque se confía en la solución nacional, creando una solución para los judíos europeos, creando un problema para los palestinos y palestinas. De tal manera que la solución del pensamiento sionista político, y digo sionista político, hay muchos sionismos, hay diferentes sionismos que tenemos que pensar. El sionismo político confía en una solución nacional que ha sido imperial, que ha sido lo que ha provocado el racismo contra los judíos para solucionar su problema. Entonces, de esta manera que el papel de los judíos en el mundo no es más un problema entre civilización y barbarismo,
Los judíos no pertenecen normativamente al lado barbárico, sino que se piensa como diferencias internas europeas entre los judíos y los cristianos. De tal manera se define a los judíos solamente como europeos. Los judíos árabes, los judíos africanos, los judíos latinoamericanos no aparecemos, se nos borra de la historia. Los judíos somos solamente europeos a partir de esta lógica, y de esa manera se incluye a los judíos dentro del occidental. Entonces, en Estados Unidos es un judaísmo blanco, en América Latina es un judaísmo civilizatorio, en Israel-Palestina es un judaísmo colonial, en Europa es un judaísmo que los públicos, intelectuales públicos, por ejemplo, en Francia y en Inglaterra, están en contra de los inmigrantes, muchas veces musulmanes y africanos. El presidente de Ucrania hoy en día es un judío que está totalmente enrolado con las posiciones occidentales. ¿Ok? Y eso no que es bueno o es malo, pero ¿cómo se llega a un presidente judío que está totalmente enrolado con las potencias occidentales? Cuando antes pensamos como el judío como revolucionario. ¿Cómo se llega a esto? Entonces lo que yo quiero es, con ustedes hoy, recuperar la memoria, una memoria complicada, una memoria que no es pura, una memoria que tiene sus tensiones y complicaciones, para un desarrollo crítico de cómo pensar un judaísmo para el siglo XXI. Sabiendo que, por ejemplo, el judaísmo trotskista es un judaísmo, pero también el judaísmo sionista es un judaísmo. Aquí, todos tenemos una visión diferente del judaísmo sionista político. Yo sinceramente tengo mis grandes problemas con el judaísmo sionista político, pero considero que es un programa judío, que se desarrolla a partir de problemas judíos con una solución judía. Para mí no ha sido la solución correcta, pero hay que asumir lo que los judíos han hecho como víctimas y también lo que los judíos han hecho como perpetradores. Porque el judaísmo decolonial tiene que aceptar que dentro de la judeidad tenemos unas cosas y tenemos las otras. Entonces, yo quiero con ustedes pensar un poquito, ¿ok? La idea de aplicar esta idea de un judaísmo decolonial para judíos europeos, para judíos del norte de África, para judíos del Oriente Medio, para judíos del resto de África, América Latina, y reintegrar a el pensamiento judío dentro de estos movimientos sociales del sur global. Esto ya se ha intentado. Entre 1960 y 1980 hay varios judíos y judías que han intentado hacer esto. En mi trabajo yo exploro cómo personas como Emmanuel Levinas, este judío lituano, filósofo y talmudista, y Albert Memmi, tengo una R más en Albert, perdón, Albert Memmi, que es un literato, también filósofo y hombre crítico literario, tunecino, judío, sefaradí, han intentado reintegrar a los judíos y las judías dentro de los movimientos tercermundistas. Pero yo lo que digo es, ellos están escribiendo en un momento que el judaísmo normativo está pasando de tener una gran fuerza en el judaísmo revolucionario a ser un judaísmo normativo occidental. Y ellos no pueden reconocer que los judíos y judías no están en 1980 en el mismo lugar que estuvieron en 1930, 1920. Entonces les falta la crítica interna de los judíos no solamente como revolucionarios, sino también los judíos como perpetradores. Entonces lo que yo estoy diciendo ahora es que como judíos y judías, si queremos realizar este pensamiento decolonial, para mí significa pensar lo judío y lo judío desde América Latina, significa realizar una crítica doble. Primero de todo, una crítica al sistema mundial. Una crítica al capitalismo, una crítica al racismo, una crítica al sexismo. Pero en el mismo momento tenemos que hacer una crítica interna acerca de qué ha pasado con los judíos, de tal manera que hoy sea tan difícil en algunos espacios reconocer la larga data del judaísmo revolucionario.
Entonces, lo que Enrique Dussel, este judío argentino-mexicano, dice es que el futuro va a ser entre críticos de comunidades revolucionarias, donde estas comunidades van a hacer esta crítica al sistema de su espacio, y los judíos tenemos una larga data de hacer crítica al cristianismo, al capitalismo, al sexismo, pero al mismo momento vamos a pensar adentro de la judeidad de qué manera nosotros hemos reproducido y estamos reproduciendo racismos, colonialidades, sexismos, eurocentrismos que todavía llevamos con nosotros. Entonces, lo que quiero pensar de qué manera, ya concluyendo un poquito, quiero pensar desde América Latina. Quiero pensar desde el paso que estaban ustedes, y yo ya me fui un poquito por en Nueva York, pero sigo pensando desde América Latina. Quiero pensar un judaísmo históricamente bárbaro. Un judaísmo que se confronta a la civilización como único camino, sabiendo que, como los zapatistas diciendo, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Pero también pensando en las tensiones que desde el momento los judíos han sido colonizados, en sentido bajo la colonialidad, pero también han sido perpetradores. Como en la Segunda Guerra Mundial, la judía normativa ha perseguido a los judíos revolucionarios, y hoy en día es muy difícil pensar en un judaísmo revolucionario como un judaísmo normativo. Y pensar cómo podemos realizar esta doble crítica contra el sistema y sus normatividades, y también dentro del judaísmo, de los espacios en los cuales nosotros también tenemos que hacer críticas políticas, de género, raciales, que también desarrollamos y reproducimos. Yo creo que hay muchas oportunidades, hay memorias, hay legados, hay posibilidades. Estas comunidades sobreviven, estas comunidades no se extinguen. Estas comunidades pueden aparecer subterráneas, como decía Deutscher, pero no se extinguen, sobreviven, se reproducen, siguen pensando. Entonces quiero pensar desde esta tradición que ha sido perseguida, esta tradición que se ha intentado ser extinguida, y repensarla, qué significa un judaísmo decolonial desde el siglo XXI. Entonces quiero otra vez agradecer muchísimo este convite, esta invitación, para poder charlar un poquito con ustedes y aprender unos de otros. Pido disculpas por mi español, por no hablar portugués. Espero que haya podido explicar un poquitito el trabajo que hago, y realmente estoy más entusiasmado sobre la charla que vamos a tener ahora, más que en mi lectura. Muchas gracias por todo. Obrigada, Santiago. Gente, quem quiser se inscrever para perguntar, pode dar um alô aqui pelo chat, ou levantar a mão, ou até, enfim, quem quiser dar um alô diretamente agora também pode abrir o microfone e perguntar, tá? Daniel está tentando falar? Acho que a gente está impactado aqui, estou muito animada com a sua apresentação. Tenho a impressão que você traz caminhos da gente desdobrar algumas dificuldades teóricas que às vezes a gente tem com os aspectos contraditórios tanto do pensamento judaico quanto da presença judaica nos espaços políticos nacionais e internacionais. Enfim, ainda não tenho uma questão colocada, mas queria te agradecer já essa primeira exposição, porque eu acho que ela é extremamente rica. Muchas gracias, obrigado. Eu acho que tem também uma mensagem aqui do Geraldo Cohen,
Se você quiser falar, Geraldo, pode ficar à vontade, mas de qualquer forma, vejo que ele escreveu, enfim, ele falou sobre a palestra, muito instigante, muito boa, e que não ficou claro quem é o judeu normativo. ¿Qué es un judío normativo? La pregunta. Exato, exato. Sí, ok, muchas gracias por la pregunta, pero ¿quién la ha hecho? Gerardo, muchas gracias. Gerardo, muchas gracias. Yo llamo judío normativo a lo que se piensa, la normatividad tiene que ver con la idea de que algo se piensa como pensamiento común, ¿ok? Más allá de que sea verdad o no sea verdad. Entonces, yo lo que digo es que, por ejemplo, entre el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se piensa que el judío normativo es el judío revolucionario, ¿no? Esa idea de que la gran mayoría de los judíos son revolucionarios. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, muchos judíos lo son, muchos judíos no lo son, pero se piensa en el mundo que el judío es revolucionario. Yo creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando el poder de definición pasa de Europa a Estados Unidos, y es el macartismo, y también Israel-Palestina, ¿no? La visión de lo que es el judío normativo se transforma en un judío mucho más conservador, en un judío mucho más pro-occidental. Entonces, tú tienes, ¿cómo se llama? Enzo Traverso, ¿no? El pensador judío francés, que dice cómo ha pasado de la idea de que el judío era Trotsky a que el judío es Henry Kissinger, ¿no? Y por supuesto, durante el momento de Trotsky había judíos como Henry Kissinger. Durante el momento de Henry Kissinger había judíos como Trotsky, ¿no? Siempre hay diversidad, pero hay una visión de los judíos que se transforma en sentido común. ¿Me explico? Entonces, lo que estoy pensando es de qué manera, cómo fue el paso de lo judío normativo de un lugar al otro. Sabiendo que hay mucha diversidad, siempre hubo judíos revolucionarios, y los hay todavía, siempre hay judíos conservadores y los hay todavía, pero es lo que se piensa como el sentido común. ¿Me explico? Sí. Gracias. Gracias. Por favor. Vou chamar agora o Samuel Kilstein. Horacio, muchas gracias. Pregunta, ¿se entendió eso, Horacio, lo que dije recién? ¿Sí? Samuel, Santiago, obrigado. Eu ia falar um pouco confuso, mas eu estou bastante confuso, não é um pouco. Com todos os conceitos que você levantou, porque para mim a questão do bárbaro e do ocidental, né? No bárbaro, a gente incluiria o mundo asiático, o mundo muçulmano e o mundo ortodoxo judeu. E aí eu estou colocando os ortodoxos, os racídicos, os rabat, né? Os judeus, bom, que eu estou chamando de ortodoxos. E no mundo ocidental, eu estou incluindo os judeus liberais, leigos, conversos, etc. E também os de esquerda e os de direita. O fenômeno Trotsky, Marx, e toda aquela Hannah Arendt, todas aquelas pessoas que você pôs no começo, o Herzog, se a gente quiser trabalhar com esses conceitos mais latinos, esse povo aí que você... Eles são ocidentais. Inclusive, assim, quando você coloca a questão do sexo, gênero, essas questões, a liberalização, né, a agenda libertária sexual e de gênero é um fenômeno do Ocidente. Tipo assim, os países onde o homossexualismo é crime são africanos, são asiáticos, são muçulmanos. Então, eu fiquei totalmente confuso. Para mim, o corte que eu vejo é os judeus de esquerda e de direita ocidentais versus os judeus ortodoxos junto com os muçulmanos, joga eles junto com... É esse corte. Então, para mim, eu estou muito confuso.
Samuel, muchas gracias, obrigado, muchas gracias por la pregunta. Es algo muy importante para pensar juntos, le explico por qué. Usted está en un marco de John Cugidi, de Calvario de Civilización, donde sigue este marco, que es tradicional interpretar de esta manera. ¿Por qué yo tengo interrogantes sobre esto? Le explico por qué. Si pensamos en un mundo de la colonialidad, todo el mundo ha sido influido por Europa. Entonces, cuando pensamos lo bárbaro no es la oposición de occidental. Lo bárbaro es cuando alguien ha sido conquistado, ¿ok? Porque todo el mundo ha sido conquistado, los judíos ortodoxos también, los judíos ortodoxos es un fenómeno moderno, totalmente. El judío ortodoxo no es un judaísmo ancestral, es un fenómeno totalmente moderno, como los judíos de izquierda. Entonces, desde el siglo XVI, todo el mundo, o a partir del siglo XVI, va a estar bajo la bota, ¿no?, de Europa. Entonces, todo el mundo se transforma en, de alguna manera, se lo obliga a ser occidentalizado. Algunas personas aceptan la occidentalización y algunas personas se rebelan contra ella. La rebelión no es una rebelión de decir, voy a volver al judaísmo, ¿ok? La rebelión no es una rebelión purista. La rebelión bárbara es una rebelión que intenta decir, me han puesto en el borde entre un lugar y el otro, y voy a recobrar ese pensamiento alternativo para desarrollar un mundo más justo. Entonces, cuando usted dice que la idea de problema de género es un problema occidental, desconoce que la idea de género binario, mujer-hombre, ha sido impuesta por Occidente. Y muchos lugares en Asia, muchos veces en lo que hoy es Abayala, América Latina, tiene una visión de género mucho más avanzada que Europa ha destruido. Europa crea el problema y dice, yo tengo la solución. Entonces, yo me pongo a decir que el problema de género solamente puede ser liberado por Occidente. Cuando, por ejemplo, en la India, uno tiene multiplicidad de géneros. En Abayala, muchos grupos nativos tenían liderazgo feminista. Entonces, esa idea de que problema de género, por ejemplo, uno de los problemas que usted nombró, pero muchos otros, el problema de género solamente puede ser solucionado por Occidente. ¿No piensa que fue creado por Occidente? Y hoy en día, muchos de esos problemas que usted habla de homosexualidad en África tienen que ver con una raigambre de reproducción colonialista. Entonces, es el papel de pueblos africanos de la doble crítica. Una crítica contra el sistema y una crítica interna de ellos mismos contra los problemas que tienen en su comunidad. Nosotros como judíos o como latinoamericanos tenemos que hacer lo mismo. Entonces, la separación entre lo civilizado y lo bárbaro no tiene que ver con que lo bárbaro es lo purista, anterior, viejo, ¿no? Anciano, ¿no? Sino que es aquellos y aquellas que han sido racializados por la colonialidad, otra visión de sí mismos ha sido impuesta sobre ellos y se rebelan con elementos occidentales. ¿Por qué no? No tenemos por qué decir que no a las cosas que necesitamos, y también elementos externos. El judaísmo ortodoxo es un judaísmo moderno que se desarrolla contra y no la idea de muchas veces nacionalismos de Europa Oriental, que tiene que ver con muchas veces el hasidismo en particular, con la caída del sabatianismo, el mesianismo sabatianista. Y el mesianismo sabatianista es un mesianismo muy influenciado por la modernidad. Entonces, lo que digo es, y yo lo llamaría, por ejemplo, a una persona como una mexicana lesbiana llamada Gloria Anzaldúa, que ella dice que el pensamiento es un pensamiento fronterizo. ¿Qué significa? Ella dice, el borde,
la frontera, yo no crucé el borde me cruzó a mí, porque yo estaba en México, yo soy indígena, estaba en Abayayala, pues en México, y los Estados Unidos me conquistó, entonces yo no crucé el borde me cruzó a mí, ¿me explico? Entonces yo me encuentro en este borde, donde por un lado me dicen que debo ser occidental, por otro lado yo sé que el occidental me ha racializado, y pertenezco a otro pueblo, entonces yo voy a crear un espacio de rebelión contra la colonización que permita pensar de otro lado. Pero ella no vuelve al pensamiento indígena purista. Ella dice, bueno, han sido 500 años, no sé qué significa eso. Ella crea lo que se llama un pensamiento fronterizo, que después se empieza como pensamiento barbárico fronterizo. No hay bárbaros antes que el occidente aparezca. El occidente crea al bárbaro, ¿no? Entonces la idea de retomar la idea de barbarismo es aceptar que el occidente te ha conquistado y tú te confrontas. El judío ortodoxo no acepta, no, hay muchos, ¿no? El judío ortodoxo moderno por ahí, no, pero el judío ortodoxo no acepta que han sido tocados por la modernidad, han sido tocados por el occidente. Ellos dicen, nosotros somos puristas. Yo no estoy en pos de un pensamiento purista. Yo creo que todos debemos ser aceptados que estamos con indumentaria occidental. ¿Ok? Tenemos criterios occidentales, pero también tenemos otra cosa. Como judíos sabemos lo que es sufrir la violencia occidental. Pero también sabemos lo que es disfrutar de algunos privilegios occidentales. El judaísmo decolonial va a aceptar estas tensiones que Lilian decía antes, las complejidades, y optar por la rebelión. ¿Me explico? Entonces, por eso yo llamo a los judíos bárbaros. No porque son puristas, es decir, no queremos nada con la modernidad, sino porque dice, sabemos lo que la modernidad provoca y podemos pensar con otras personas racializadas un mundo diferente. Anticapitalista, antisexista, desde otro lado, desde el pensamiento judío, del pensamiento nativo, del pensamiento africano. ¿Me explico, Samuel, un poquito más ahora o no? Geraldo. Acho que está mutado. Samuel, você está tentando falar. Obrigado, Santiago. Posso? I think Frida was... Pode fazer... Você vai fazer uma observação, Geraldo? Tá, Sim. joia. Depois eu vou chamar a Frida, tá? Ah, ok, obrigado. Eu gostei muito da palestra, de tudo. É uma linha de pesquisa excelente essa, e muito clara, né? E me ocorre uma coisa que eu vou dizer com muito cuidado, porque eu acho absolutamente horrível o que está acontecendo na Ucrânia, mas o discurso que a gente vê nos jornais é claramente o discurso colonial. Europa e Estados Unidos de um lado e os bárbaros russos do outro. E falta, evidentemente, uma análise mais racional, mais de todas as relações políticas, as forças em jogo, dos interesses, etc. Então, é muito simples. Para o jornalista é ótimo, né? Os bons e os maus, né? Os ocidentais e os bárbaros. É um caso perfeito. Lamentável, né? Falta entender melhor a coisa. Creo que Geraldo, creo que tienes razón, ¿ok? Desafortunadamente, en un pequeño espacio no puedo pensar las relaciones y tensiones. Acá hay una diferencia entre lo que es la historia y lo que es la teoría política, la teoría social, ¿no? La historia va a ir un estudio de caso donde intenta pensar otros intereses, estructuras y demás. Y creo que es muy interesante. Mi esposa, ¿ok? Es historiadora de Medio Oriente, y ella hace esto, lo conozco en casi todo el tiempo, estamos discutiendo con ella, ¿no? Entonces entiendo perfectamente. La teoría social intenta pensar en espacios que uno puede encontrar relacionalidades y diferencias, ¿me explico? Y nos permite, yo creo que nos permite pensar en esto como como decía Marx, un principio energético, una estructura que nos permite pensar cómo pensar. Ahí, cuando comenzamos a pensar,
debemos incluir las tensiones, los problemas. Yo nombré algunas tensiones, tú hablas de otras tensiones. Y las tensiones desdibujan un poquito esa claridad, ¿no? De el occidente y el bárbaro, ¿sí? Entonces ahí creo que tienes razón. Pero en el momento yo quiero resaltar la potencialidad de estas estructuras claras como principio energético, de decir, esto existe. No es puro, siempre lo dije, no es puro, y podemos avanzar para pensar en esto. Mi problema es que cuando comenzamos a pensar en todas las posibilidades, no nos permite avanzar políticamente en esto. Y algunas veces hay que tomar cierto tipo de, ¿cómo se llama? Esencialismo estratégico. Esencialismo estratégico. ¿Me explico? Estratégicamente voy a esencializar algunas cosas, porque todos esencializamos cosas, para poder pensar cómo avanzar en esto, sabiendo que no es toda la realidad, porque la realidad es que yo no creo que pueda interpretar toda la realidad. Sí, mi modelo es un modelo un poco, de alguna manera, demasiado claro. Sí, es verdad, sí, reconozco. Pero eso nos permite pensar desde ahí. Cuando pensamos desde ahí, pensamos todos los problemas. Por ejemplo, cuando yo llamo a los judíos de Israel colonial, tenemos que pensar que la mayoría de los judíos israelíes no son judíos europeos. Son judíos de Medio Oriente, son judíos de Noráfrica, son judíos africanos. Entonces, ¿cómo se puede repensar por ahí desde un judaísmo que yo llamo un proyecto colonial, desde judíos que no son europeos? ¿Me explico? Eso complica las cosas. Entonces, en mi libro yo hablo de todo esto, y en otros artículos también, pero yo creo que todavía la teoría social permite comenzar para poder empezar a hablar. Pero creo que es verdad que este modelo necesita más complejidades. Y yo hago bienvenida a las complejidades, por supuesto. Gracias. Frida, quer falar? Quero. Primeira coisa que eu quero dizer é que você é muito simpático. É a primeira coisa que chama atenção. Segundo, eu entendo a psicanálise como produto dessa coisa que você fala, que é inclusão e exclusão. Né? Quer dizer, o Freud precisava ser incluído, queria ser incluído, tinha esperança de ser incluído, mas ele não podia ser incluído. E essa impossibilidade foi o que permitiu uma liberdade tal de pensamento que criou o que hoje nós conhecemos como psicanálise. Então, se não tivesse havido essa tensão, eu acho que nós não teríamos psicanálise hoje. Sim. Mas tem outra coisa que eu queria dizer que me incomoda profundamente, é assim, você fala do judeu perpetuador como sendo uma coisa de pós-Segunda Guerra Mundial. Imediatamente me veio à cabeça os judeus mercadores de escravos. Né? Quer dizer, não é muito anterior à Segunda Guerra Mundial, é uma outra época e tal, mas não tem perpetuador pior do que isso. E eles ocuparam esse lugar com muita força. Sí, sí. Perfecto. Frida, muchas gracias por esto. Empiezo por el final para ir a, que es lo más complicado, para ir al principio. En primer lugar, Frida, tienes toda la razón del mundo. Por eso yo lo que digo es, ¿se acuerdas cuando yo mostraba mi PowerPoint? Decía, en realidad hay una historia del judío perpetrador que es anterior. Yo lo sigo al siglo XVIII porque es donde yo creo que, si bien los judíos han sido participantes de la esclavitud de diferentes maneras, como mercader, comprador y demás, en las colonias portuguesas y españolas, también han sido perseguidos como judaizantes. Entonces decía, bueno, si son perpetradores, pero también, entonces están. Entonces ahí, yo los judíos en Brasil, los judíos en Lima, yo decía, bueno, sí, no. Ahora, los judíos holandeses y los judíos británicos, absolutamente.
Entonces, por eso, si tú te acuerdas, en mi PowerPoint, yo lo que digo es, la idea del judío normativo no es nueva, ¿no? Intentos de un judaísmo civilizatorio, normativo, perpetrador, viene a partir del siglo XVIII. Uno puede decir, bueno, a partir del siglo XVI, es verdad, yo a uno le diría, bueno, la Inquisición no me deja decirlo todavía, ¿no? A partir del siglo XVIII seguro. Entonces, yo lo que digo es, estos judíos sí existían, por eso dije el PowerPoint lo tenía ahí, no sé si lo has visto, ¿no? Tenía a partir del siglo XVIII. Yo lo que digo es que ese judío, el mercader, participante y demás, no es el judío normativo todavía. Una cantidad muy pequeña de judíos participan de esto. Esos judíos recobran mucho dinero, pero la gran mayoría de los judíos en el mundo no participaron de esto. Entonces yo lo que digo es que antes de la Segunda Guerra Mundial, el judío perpetrador por supuesto existe, digamos, eso lo digo antes, pero no es todavía normativo. ¿Me explico? Después de la Guerra Mundial se transforma en normativo sin ningún lugar a dudas. Entonces por eso yo que digo es que es importante ver el cambio después de la Guerra Mundial, pero aún así, yo lo que digo es, y lo digo muy claro en mi libro, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Existe. Aún así, yo diría un pero, un but, ¿no? Que es el siguiente. La idea del judío como participante central de la trata de esclavos es una idea que ha sido traída por evangelistas cristianos a el Caribe, diciendo que los judíos eran los que estaban en una conspiración judía, estaban detrás de la esclavitud. Diciendo a estos, sobre todo africanos, diciendo, ustedes son el Israel real. Esos judíos son el Israel carnal. Y ellos son los responsables de la esclavitud. Entonces, si bien sí hubo judíos esclavistas, si bien sí hubo judíos que tuvieron plantaciones de esclavos, por ejemplo, en Surinam, al norte de ustedes en Brasil, ¿ok? Fue pequeña la población, no es todavía normativa, y el discurso se utilizó por evangelistas cristianos para desarrollar el antisemitismo en comunidades africanas y dividir judíos africanos, ¿me explico? Entonces yo lo que digo es, hay que reconocer de seguramente esa historia particular, pero también pensar que ha sido utilizada políticamente y que todavía no es normativa hasta después del Holocausto. Pero aún así, Frida, tú tienes toda la razón del mundo. Esto no es nuevo. El judaísmo perpetrador viene desde el inicio de la modernidad. Y el segundo momento, Frida, concuerdo totalmente contigo. El judío barbárico, ese es el judío en tensión, ¿no? Es el judaísmo, es el judío marrano. Es el judío que se le permite, pero no se lo cede. Y eso un poquito me permito usar lo que dijo Frida para responderle a Samuel, ¿ok? Donde Samuel decía, bueno, el judío es un judío liberal. Decía, bueno, ese es el judío en tensión. El judío bárbaro es el judío en tensión. El judío que se le promete ingresar, pero se le corta el ingreso. Entonces, ese es el judío bárbaro. El judío que fue concientizado por la modernidad, pero no fue deglutido, no fue comido, y me explico, por la modernidad. Frida, tú lo has dicho mejor que yo pudiera haberlo dicho. Muchas gracias. Gente, Dani, quer falar? Quero. Bom, primeiro, Santiago, super obrigado pela apresentação. Eu acho esse tema interessantíssimo, a sua contribuição nessa área do judaísmo decolonial, o livro, enfim, que precisa ser traduzido para o português, a gente vai trabalhar nisso para trazer isso aqui para o Brasil. Acho que foi uma das contribuições mais interessantes dentro do pensamento judaico nos últimos anos. É de verdade uma coisa fabulosa. O que eu queria saber é se, da mesma forma que o judeu, por conta dessa ambivalência, dessa promessa que nunca se concretiza no âmbito da civilização,
aquela promessa de inclusão, mas que num determinado momento se transforma em exclusão, se entre os bárbaros, entre os demais povos racializados, como os judeus, não aconteceria algo parecido. Se ainda está em tempo de estabelecer alianças entre os judeus barbarizados com povos negros, com movimentos feministas, grupos libertários, movimentos de luta de emancipação, etc., etc. A impressão que dá é que mesmo nesse campo, também o lugar do judeu ele está garantido até um certo ponto. Depois de uma determinada linha, as mesmas desconfianças que, por vezes, a gente encontra na civilização, claro, numa outra relação de poder, mas surgem justamente porque o judeu, além de esquerda, bárbaro, diaspórico, pode ser branco, pode ser rico, pode ser homem, etc., etc. Então, minha dúvida é se a gente ainda está em tempo de estabelecer uma aliança significativa ou se estaremos fadados a ser sempre revolucionários, indivíduos revolucionários contribuindo com as lutas aqui e ali, mas nunca como um coletivo de fato. Creo que la pregunta, Daniel, muchas gracias. Dani, ¿no? Dani. Muchas gracias, porque creo que lo que estás preguntando es, primero, una pregunta teórica y la segunda es una pregunta estratégica. Hay dos preguntas ahí, que creo que es bien complejo lo que preguntas, porque hay una diferencia de cómo comprender el mundo y después qué hacer con esa comprensión, ¿no? Es política teórica y política estratégica. Y a mí me encanta pensar los dos niveles al mismo tiempo entrelazados. Pero pensemos primero por lo teórico. Hay un dúo, una judía iraquí llamada Ella Shohat, que habla portugués excelente, y su marido, que es Bob Stam, que es un brasilianista que hace film, que yo les recomendaría traerlos aquí porque son excelentes. Y Ella Shohat, esta judía iraquí, dice que ella tiene un muy buen libro llamado Racismo en Traducción, donde ellos hablan de el racismo en traducción en 3 lugares: Francia, Estados Unidos y Brasil. ¿Ok? Si quieren, yo les puedo hacer la conexión, porque ella ama Brasil, estuvo mucho tiempo y habla portugués perfectamente, y es fabulosa. Bueno, más allá de eso, bueno, ella lo que dice es, ella analiza estas relaciones, ¿no? Muy bien, mucho mejor que yo lo hice. Y ella dice que el hecho que uno pueda reconocer estructuras de relación entre estas poblaciones no quiere decir que los intelectuales críticos se hayan reconocidos unos a los otros. ¿Por qué? Porque el sistema crea a los barbáricos, pero también los divide, ¿no? Y les da a ciertos barbáricos privilegios con el objetivo de dividir y conquistar. Cuando yo hablé de esta diferencia de los judíos, de la religión verdadera, religión no verdadera, falsa, y gente sin religión, ahí tenemos una jerarquía, ¿no? Ahí tenemos una jerarquía, donde los judíos, al menos como dice Aníbal Quijano, este pensador peruano, al menos al judío se lo reconoce como enemigo. Al nativo africano no siquiera se lo reconoce como enemigo muchas veces. Se lo reconoce como gente que está ahí para usarla laboralmente, pero no es enemigo, ¿me explico? El judío, aun cuando se ha sido como enemigo, se lo reconoce como tal. Entonces, eso le lleva privilegio, porque llega a cierto tipo de espacio geográfico político que lo lleva. Ahora, lo judío después de la Segunda Guerra Mundial no es lo judío antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, lo judío ha llevado a espacios de seguridad, de política, de riqueza, que el judío antes no tenía en forma normativa. Es verdad, había judíos ricos, en América Latina lo conocemos, pero también había judíos muy pobres. No sé las historias de ustedes, pero yo he visto cómo en mi familia
se ha desarrollado una integración política y económico-social por un tiempo. Sé que ustedes están en un barrio en Brasil, porque tengo un amigo brasileño que me comentó un poquito del barrio de Brasil, donde era un barrio de judíos de clase trabajadora, ¿no? En su momento. Entonces, empecemos a pensar de cambios. No pensemos que nuestro estado actual es siempre el Estado. Y esos judíos de clase trabajadora no sabían que íbamos a llegar a la clase media alta hoy en día, ¿no? Ellos vivían como vivían. Entonces, yo pido no naturalizar lo que pensamos ahora como judío, como que siempre fueron judíos. Los judíos de Europa Oriental no tenían criterio económico muchas veces. O sea, bueno, aún así, hoy en día es un problema. Y Dani, tú tienes razón. Ahora, la pregunta estratégica es, ¿de qué manera podemos luchar? En mi experiencia, yo he sido aceptado en comunidades de lucha multirraciales como judío mucho mejor que he sido aceptado en comunidades judías como latinoamericano. Eso me permite pensar que Hannah Arendt no tenía razón cuando ella decía que cuando a uno lo atacan como judío, uno debe responder como judío. Yo lo que diría es, cuando a uno atacan como judío, debe reconocer que el judío está entrelazado con muchos otros y llevar su lucha a movimientos sociales que a uno lo respeten como judío, pero por ahí luchamos por otra cosa, aún a costa de intereses judíos normativos. Entonces, Dani, lo que te voy a decir es, por suerte ustedes tienen este espacio, y quiero que pensemos juntos en este espacio. ¿Podemos judíos como colectivo, como Dani decía, avanzar en esto? Mi experiencia es que hasta hace muy poco, el judío revolucionario fue mucho más aceptado en comunidades revolucionarias como judío que como revolucionario en comunidades judías. Pero hoy en día las cosas pueden cambiar. El hecho de que ustedes tengan este colectivo permite pensar que las cosas pueden llegar a cambiar. Entonces, quiero aprender más de ustedes que ustedes de mí. ¿Respondí, Dani? Sim, obrigado. Maravilhoso, acho que a gente está fechando, né, Su? Já é chegada a hora Estamos... e eu acho que não tem mais ninguém na fila. Quero agradecer, Santiago, acho que a gente está aqui com muitas referências, com muitas provocações e também com muitas novas portas para a gente seguir as nossas leituras, as nossas conversas, e agradeço as inspirações que você trouxe. Acho que, né, essa última pergunta do Daniel traz muito das inquietações e muito dos desejos que a gente tem de poder pensar mais amplo, de poder pensar integrado, e integrado no Brasil e com as questões que a gente tem das lutas no Brasil, mas integrado com as lutas que a gente tem no mundo inteiro, e por isso a gente está em conexão, é realmente muito inspirador. Se você quiser terminar, enfim. Yo creo que hay que decirle, primero de todo, muchas gracias por la invitación. A los coordinadores, Sana, Lilian, Daniel y Gabriel. Gabriel, especialmente gracias por haber traducido el PowerPoint. Quiero agradecerles a todos ustedes por pensar juntos. Y quiero solamente pedirles, por favor, que continuemos en contacto. Quiero saber qué están haciendo, quiero pensar en esto. Me gustaría aún asistir como asistente alguna vez. Y si ustedes ven algún académico de Estados Unidos o Europa a quien quieren saber, yo estoy vinculado con mucha gente, no tengo ningún problema en realizar las vinculaciones, como dije con Ela Yohat, esta judía aquí, Bob Stamp, que es un brasilianista, pero ellos son unos de ellos. Cualquier persona, muchas veces estoy vinculado en redes y aquí estoy para servir en lo que sea, coincidamos en todos o no. Realmente lo que permite esto es que podemos pensar juntos más allá de coincidir o no en cosas. Y les agradezco mucho por haberme invitado. Muito obrigada, Santiago. Muito obrigada mesmo. Obrigada por ter aceitado o convite e com certeza a gente continua em contato. Obrigada também a todo mundo que participou e Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
E a gente volta a se encontrar agora em março. Em breve a gente manda, enfim, as novidades, o e-mail com os links, e a gente sempre manda as referências também por e-mail ao longo do próximo mês. Tchau, gente. Muito Tchau, obrigada. gente. Sei gesund stark. Que tenham um bom descanso, um bom carnaval, e a gente vai se falando.